Social invitamos a Ana Arias, a Claudio Ríos y a María Bonicato. Este es un contenido muy importante para nosotros de la Unidad 1. La Unidad 1, ustedes saben que abordamos el tema de la teoría, también la cuestión de reflexividad. La última clase estuvimos trabajando sobre la relación teoría-praxis. Y bueno, con este tema de alguna manera cerramos la Unidad 1 y consideramos que es un contenido muy importante, que merece la reflexión de los compañeros que invitamos. Así que ahora les paso la palabra a Elina, que va a presentar a los compañeros y empezamos ya con las exposiciones, si les parece. Elina, gracias, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Sí, acá estoy, gracias. ¿Se escucha bien? Porque no sé si soy yo que tengo algunos problemitas técnicos. Bueno, gracias, Julio. No sé si me escuchabas recién, que María estaba con algunos problemitas también técnicos, está tratando de ingresar. Eh, Entiendo que ya lo está resolviendo. En principio, nada, agradecer lógicamente a la cátedra, a Julio, a Cristian, a todo el equipo la posibilidad de haber armado esta actividad. Lógicamente es una actividad que armamos de manera colectiva con todas las compañeras que forman parte del equipo de cátedra. Agradecer obviamente a Claudio, a Ana, a María por generosamente acompañarnos. A mí me gusta hablar un poco de procesos y me parece que esta actividad es un poco parte de un proceso por el que ha transitado la cátedra, que me parece que es válido también de alguna manera compartirlo, que tiene que ver con el lugar que se le ha dado o hemos ido construyendo en el hacer respecto de cuál es la relación que existe entre la teoría social y el trabajo social, digamos. Allá a lo lejos nos preguntábamos para qué la teoría social en la formación de grado, incluso seguramente a más de alguna de nosotras como estudiantes nos hemos preguntado por qué la teoría social o por qué la materia sociología en la formación de grado de trabajo social. Creo que eso ha ido creciendo, que la cátedra se ha dado un proceso interno de discusión, de debate y de construcción a la par del resto de, obviamente, un proceso que ha transitado la facultad. El otro día conversábamos con Julio cuando pensábamos en la actividad, en esto de que es una discusión que atraviesa hoy la mirada de la disciplina, la mirada de las distintas cátedras que forman parte de la estructura curricular de la carrera. Y me parece que más allá de algunas particularidades o sentires o saberes más individuales, hay algunas ideas que son como ordenadoras, sobre todo de esta actividad, que tiene que ver centralmente con esta idea de que la teoría social y el trabajo social tienen una relación constitutiva y no de exterioridad, digamos. El hecho de pensar que no es posible la intervención del trabajo social sin reconocer cómo operan y que siempre operan las matrices o las categorías o las mediaciones conceptuales de la teoría social, que justamente permiten en el ejercicio profesional el trascender lo que nosotras, no nosotras, pero lo que se denomina sociología espontánea o el sentido común, el saber originario y poder pensar en el desarrollo de intervenciones que realmente estén fundadas en la construcción de un problema de conocimiento y de intervención en términos más objetivos. En ese sentido, más allá de ciertos debates que seguramente vamos a retomar a partir de lo que nos van a compartir Claudio, Ana y María, creo que hay mucha tela para cortar en relación a esto, pero sí la necesaria centralidad en reconocer que es indispensable poder reconocer que la teoría social opera como un recurso explicativo de la sociedad y que lógicamente diferentes matrices teóricas dan lugar a distintas intervenciones, digamos. Y eso ha dado lugar también a un proceso de construcción de lo que es la disciplina específicamente en trabajo social. Voy a presentar a los y las expositoras. No sé si María pudo entrar, me encantaría que por ahí la podamos tener. Y no me quiero olvidar de agradecer a los compañeros y compañeras que han participado del video. Acá la veo a Natalia, digamos, hay muchas compañeras que nos han aportado en esto. Algunas por una cuestión de tiempo no han quedado editadas, igual tuvimos algunas complicaciones ahí para pasarlo. Ya lo vamos a compartir con el resto de las y los estudiantes que están siendo parte de la materia.
como decía Julia, nos parecía muy importante traer otras voces, otras miradas, otros lugares de pertenencia que nos aporten a seguir pensando. Pero bueno, arranco. Eh, María está intentando entrar, pero bueno, lo tenemos a Claudio Ríos. Claudio es licenciado en Trabajo Social, es egresado de la Facultad de Trabajo Social de nuestra facultad, es docente, es investigador, es extensionista, es profesor titular de la materia Trabajo Social 2 y jefe de trabajos prácticos, perdón, de la Cátedra de Trabajo Social 1. Tiene una importante trayectoria y formación en la gestión de la universidad y obviamente en lo que es el ejercicio profesional, así que te agradecemos, Claudio, que nos estés acompañando. La presento a María, a quien si ingresa ahora la vamos a volver a presentar. María es María Bonicato, es doctora en trabajo social, es especialista en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, es docente universitaria en grado y en posgrado, también tiene una importantísima trayectoria en la gestión de la universidad y en el Estado provincial. También contamos con la participación de Ana Arias. Ana es licenciada en Trabajo Social, es doctora en Ciencias Sociales y es titular de la materia Trabajo Social y Análisis Institucional de nuestra facultad. Tiene una enorme trayectoria en publicaciones, en trabajos y seguramente muchos saberes que nos va a poder compartir. Si te parece, arrancamos, Claudio, como habíamos conversado, yo me silencio y mientras veo si podemos darle una mano a María para que pueda ingresar. Gracias, Bueno, Claudio, por acompañarnos. gracias Elina, muchas gracias por la presentación. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí? Eh, bueno, muchas gracias primeramente a los organizadores y las organizadoras de la actividad, la cátedra, una cátedra de amigas y amigos, compañeros de hace muchos años, compañeras de hace muchos años. Así que, bueno, un gusto estar. Y además compartimos eh, estudiantes, porque soy el profesor titular de la Cátedra de Trabajo 2 y, bueno, muchos de los estudiantes que están acá están cursando la materia. Bueno, también compartir con compañeras como Ana y como María, que ahí la veo, que entró, pudo lograr vencer la tecnología, algún problema ahí, alguna fibra óptica que no andaba. Eh, Compartí con ellas cuando me dijeron que iban a estar, buenísimo, la verdad. Estos son los encuentros posibles por ahora, ¿no? Y bueno, esta virtualidad nos llevó a que nos encontremos mucho virtualmente con algunos y con otros no, ¿no? Es como que no nos vemos tanto. Así que bueno. Bueno, voy a ser cortito, se me ocurría algún aporte como para poder conversar por lo que habíamos estado charlando con las compañeras y compañeros de la cátedra, de cuál era la idea de este conversatorio, ¿no? Había charlado sobre todo con Julio al principio, después con Elina también, y les agradezco entonces la invitación, ¿no? Para nosotros en Trabajo Social 2 es fundamental los aportes de la teoría social y es fundamental los aportes de esta materia, ¿no? Es el momento donde los estudiantes generalmente están haciendo un proceso de apropiación de conceptos bastante avanzado, después de haber cursado primer año, con otro tipo de objetivos, ¿no? En primer año obviamente hay un acercamiento a determinados conceptos teóricos en la materia de trabajo social 1 y en la materia de introducción, bueno, en todas las materias de primer año, obviamente, ¿no? Pero también ligando con la teoría social, la materia de introducción a la teoría social. Pero obviamente uno tiene otras prioridades en el primer año que tienen que ver fundamentalmente con los procesos inclusivos. Es muy difícil ser docente de una asignatura de primer año. Bueno, yo tengo la posibilidad esta que me brindó la historia en la facultad de haber participado en una cátedra de primero y una cátedra de segundo. Entonces, eso la verdad que a lo largo de los años me permite analizar ese proceso que se da entre el primero y el segundo año. Y en el segundo año aparece con más fuerza esta necesidad de pensar un poco la relación que hay entre el trabajo social y la teoría social con más profundidad. Se da en primer año. Entonces yo a los estudiantes que están acá, digo, porque creo que son los principales eh, participantes de esta actividad, más allá de todos los docentes que puedan participar, está dirigido a ellas y a ellos.
Yo quería hacer algunos puentes con lo que se ve en primer año y lo que van a ver en segundo en trabajo social en relación a la teoría social y en relación a la relación que se puede dar con la materia, ¿no? De teoría social. Eh, Primero, la idea de la relevancia que tiene que una materia, o las dos materias de teoría social estén en los primeros años, en primero y segundo año, haya dos materias de teoría social en el plan de estudio 2014. Eso es muy importante. También volver a traer eso a cuenta de que esto fue una reforma en su momento del plan de estudio que intentaba fortalecer el tema de la teoría social en los primeros años, ¿no? Si bien la materia esta de teoría social, antes llamada sociología, ya estaba, la materia de introducción a la teoría social en el primer año no estaba, no había una materia de introducción a la ciencia social o a la teoría social. Y esta posibilidad que tienen los estudiantes de acercarse a la teoría social desde los primeros años, sobre todo a partir del conocimiento, el reconocimiento de los clásicos, me parece, ¿no? Es empezar a trabajar algunos de los clásicos de la teoría social y de las perspectivas clásicas en teoría social, hacen que nos permitan a nosotros, los que estamos en materias más ligadas con la intervención, en trabajo social 1, hablo de trabajo social 2, hacer puentes permanentes con las cuestiones conceptuales de la teoría social. Los estudiantes que están acá y que cursaron primer año me van a entender cuando hablo de que, si bien no se habla de teoría social en el primer año, sí se habla de modelos de intervención, ¿no? ¿Recuerdan esa propuesta que hace la cátedra de Carballeda respecto a pensar la historia del trabajo social a partir de un esquema que puede ser para algunos un poco pragmático, quizás, pero que a nosotros nos sirve y nos permite comunicar y llevarles determinadas reflexiones acerca de la historia del trabajo social, en clave teórico y en clave político también, ¿no? Bueno, esa lógica de los modelos que plantea una serie de cuestiones, entre ellos una periodización histórica, ¿no? Periodizamos el siglo XX, lo que va del siglo XXI, en determinados momentos, una relación con determinados hechos del contexto, ¿no? Y la relación que ese contexto tiene con lo que llamamos marcos conceptuales vigentes o marcos conceptuales dominantes, es donde aparece la primer relación con la teoría social. Ahí en ese cuadrito que nosotros trabajamos con los estudiantes, que es el cuadrito del marco conceptual, es donde aparece expresada las diferentes perspectivas, diferentes paradigmas, diferentes miradas de la teoría social sobre los problemas sociales, ¿no? Porque justamente de lo que se trata es de pensar la teoría social, cómo desde la teoría social se piensa la cuestión social, ¿no? Es decir, qué acercamiento a la cuestión social hacemos a partir de los aportes de la teoría social, y ahí empezamos a diferenciar a lo largo de la historia que, bueno, la teoría social, si bien uno puede decir que la teoría social es una, las perspectivas son diferentes y los climas de época y los contextos históricos modifican centralmente la forma como miramos la cuestión social o cómo la teoría social dominante, por decirlo de alguna manera, o más relevante, también las tensiones que hay entre las diferentes miradas en determinados momentos, se puede analizar, de alguna manera configuran la mirada sobre la cuestión social. Y ahí aparece también, y los estudiantes también seguramente recordarán, cómo esta mirada sobre la cuestión social, ya que la teoría social, diría Estela Gassi, no refleja un objeto preconstruido, ¿no? Sino que no está con independencia del sujeto. Bueno, justamente esa mirada de la teoría social, esa mirada sobre la cuestión social, sobre los problemas sociales, sobre las manifestaciones de la cuestión social, hacen que el Estado, fundamentalmente, que es quien desarrolla las intervenciones sobre la cuestión social, empiece a construir determinados sujetos de la intervención, ¿no? Determinados sujetos a partir de determinadas prácticas, de determinadas instituciones, ese lo social que dice Robert Castle, ¿no? Como ese conjunto de dispositivos asistenciales, institucionales que intervienen sobre la cuestión social, bueno, se configura fundamentalmente a partir de una relación entre problemas sociales, Estado y teoría social, porque la teoría social de alguna manera construye miradas diferentes, esas miradas diferentes construyen
formas de interpretar al sujeto y a partir de eso también se construyen los procedimientos, los mecanismos, las instituciones que van a intervenir en el marco de lo que se llama comúnmente política social, sobre esa cuestión social. Es decir, que la relación con la teoría social está presente en los estudiantes de materias como trabajo social desde el principio, claro, con una profundidad quizás menor a la que pueden trabajar en una cátedra específica como la de teoría social, y justamente ahí es donde aparecen las posibilidades de articulaciones que no tienen que hacer solamente las cátedras, sino que tiene que hacer el estudiante cuando cursa, ¿no? Porque la gran articulación la hace el trabajo, el gran trabajo lo hace cada estudiante cuando intenta, de alguna manera, relacionar algunas reflexiones que se dan en una materia y en otra materia. No pensar las materias como compartimentos totalmente estancos donde uno aprueba la cursada y cerró eso o aprueba la, ¿no? Sino que hay un proceso de agregación año a año, pero también hay de relación entre las materias que uno cursa en los niveles, en los mismos niveles de las cursadas cuando está, en el momento que está cursando, porque de eso se trata, de que nosotros podamos pensar y apropiarnos en los procesos de práctica de formación. La materia en la que estamos, en la que estoy yo, en trabajo 1, en trabajo 2, esas son materias centrales en relación a las prácticas de formación, ¿no? Están en el marco de esas materias, se desarrollan las prácticas de formación. Y las prácticas de formación no son actividades, son justamente experiencias que tienen que ver con pensar los problemas sociales a través de la teoría, a través de mediaciones conceptuales, y que se permita a partir de ahí pensar estrategias de resolución de los problemas, vínculos con las políticas públicas, vínculos con las políticas sociales, articulaciones posibles entre las instituciones, etc. Si bien esto parece muy obvio hoy, ¿no? Hablando del trabajo social, parece que esté diciendo un conjunto de obviedades, no fue tan obvio en la historia del trabajo social, ¿no? Si uno va a la historia del trabajo social, la relación entre ciencias sociales y trabajo social recién aparece con fuerza, o empieza a aparecer con claridad a partir de la década de los 50, ¿no? A partir de la década de los 50, del siglo XX estamos hablando, obviamente, cuando en el marco de determinados procesos de desarrollo de políticas sociales, y en el caso latinoamericano, de una estrategia continental que se da a través de lo que comúnmente conocemos como desarrollismo, que los estudiantes de primer año de trabajo social 1 lo ven como un modelo con un rasgo tecnocrático y normativo, es donde aparece por primera vez y con claridad la importancia que tienen las ciencias sociales y la teoría social para pensar estos problemas, ¿no? Obviamente esto aparece ligado a una perspectiva, que en este caso es una perspectiva de la perspectiva de la modernización, vamos a llamarle comúnmente, que interpreta de una manera particular determinados procesos sociales que estaban dando en nuestros países latinoamericanos. Por ejemplo, los procesos de construcción de la marginalidad, ¿no? Aparece el tema de la marginalidad como uno de los grandes productos teóricos de época. Pero es ahí donde aparece por primera vez y con claridad esta relación fuerte, a tal punto que hay un proceso de modificación en la formación, ¿no? De los planes de estudio, en el caso del trabajo social. Las carreras de trabajo social pasan de ser carreras de 2 y 3 años a carreras de 4 años. Hay un proceso de reforma a partir del principio de la década de los 60, muy impulsado por organismos internacionales, por la OEA, básicamente, que van a tener como objetivo, entre otras cosas, explícitamente dotar al campo de lo que era la asistencia social hasta ese momento de teoría social, ¿no? Y justamente aparecen las materias vinculadas a la teoría social con más fuerza en esos primeros planes de estudio de la década de los 60 que aparecen posteriormente también reformas en la década de los 70 con este mismo tinte de alguna manera. En el caso de la Facultad de Trabajo Social, hoy de Trabajo Social, en ese momento Escuela Superior de Trabajo Social, la década de los 70 tiene un proceso de reforma que va en ese sentido, que queda trunco, es interesante verlo, pero hay un proceso de reforma que se da a principios del 70, creo, si no me equivoco. Siguiendo un poquito, para no hacerla muy largo, pero ir más o menos rápido para dar lugar a las compañeras, no sé cuánto tiempo aún bien tenemos, pero no quiero hacerlo muy largo. Recién, después de la década de los 70, incluso podemos interpretar que la década de los 70 tiene una relación también
con el crecimiento de la relación, o más que crecimiento, un fortalecimiento de la relación entre teoría social y trabajo social, a través del proceso de lo que se llamó la reconceptualización, ¿no? Ese proceso de desarrollo crítico que se da en el campo del trabajo social latinoamericano, que siempre les digo a las y los estudiantes que la mejor manera de pensar la problemática de la reconceptualización en el contexto de la reconceptualización era pensar que determinados sectores del campo del trabajo social miraban la historia y veían dos grandes problemas, ¿no? Un problema ligado al lugar social que tenía la disciplina o la profesión, y ahí aparecía una mirada crítica hacia la mirada más tecnocrática, normativa, y al mismo tiempo, en algunos casos, más bien tradicional, planteando que, bueno, que el trabajo social era una práctica para mantener el status quo, más o menos, ¿no? Una práctica tradicional y casi conservadora en algún punto. Y por otro lado, una preocupación, y eso obviamente había que reconceptualizar y repensar la profesión para que tenga otro lugar, ¿no? Y la otra gran preocupación sería el lugar científico, el estatuto científico de la disciplina, de la profesión, ¿no? Ahí había una debilidad muy grande y en ese sentido podemos decir que la reconceptualización significó ponerse a trabajar sobre esas dos preocupaciones, ¿no? En refundar un nuevo trabajo social, digamos, más comprometido, podríamos decir hoy en día, más relacionado con los sectores populares, pero al mismo tiempo un trabajo social que tenga un nivel de argumentación teórica más fuerte. En el caso, ahí hay una reflexión interesante de José Paulo Neto en un texto muy viejo, que diferencia los procesos de apropiación de estas dos preocupaciones. No lo dice como dos preocupaciones, pero yo lo digo eso que dice él. Estas dos preocupaciones, dice, bueno, se van a tomar de manera diferente en los países del Cono Sur, ¿no? En los países de América del Sur. Y da el ejemplo que mientras en Chile, en Uruguay y en Argentina hay un proceso de apropiación de la primera preocupación, de pensar un trabajo social más comprometido con los sectores populares, y no se preocupa tanto el proceso de reconceptualización por la cuestión teórica, epistemológica, metodológica incluso. En el caso brasileño van a ser al revés, ¿no? En el caso brasileño se van a enfocar más en la cuestión teórico-metodológica. Después va a haber un cambio más allá, a partir de la década de los 80, pero en ese momento él lo identifica con, es una teoría de José Pablo Neto, que esa diferencia tiene que ver con que Argentina, Uruguay y Chile, por ejemplo, transitaban procesos políticos autoritarios, pero alternados con procesos democráticos. Entonces había una suerte de participación política permanente. En cambio, en el caso brasileño, que desde 1964 hasta el 84 tuvo una dictadura, eso digamos, estaba más vedado. Entonces hay un proceso de modernización muy fuerte del Estado, de las instituciones del Estado, bueno, lo conocido de alguna manera por lo que fue el proceso político de Brasil en esa época, que hizo que se preocupe más por la incorporación de la teoría social. Bueno, hay un montón de ejemplos para reforzar esta idea, pero no vendría el caso. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien fue interesante el proceso crítico que se dio en los países latinoamericanos, como el caso nuestro, no hubo un avance tan sustancial en términos de incorporación de argumentaciones teóricas en el contexto de la reconceptualización. Hubo más compromiso político que reflexión teórica, ¿no? Una incorporación, la incorporación del marxismo no fue una incorporación tanto, no quiero con esto decir que fue todo así, ¿no? Pero, por ejemplo, porque es el gran descubrimiento de la reconceptualización, ¿no? La incorporación sobre todo de las teorías críticas, del marxismo en particular, al corpus teórico del trabajo social, a partir de mediados de la década de los 60, fines de la década de los 60, pero sin embargo aparece con bastantes, de una manera muy pragmática. Si vamos a leer texto de la época, nos vamos a encontrar con cosas que medias contradictorias, que por un lado es como un marxismo funcionalista, bueno.
Recién a partir de la década de los 80, y con la recuperación de la democracia, aparece, desde mi punto de vista, aparece la preocupación más sólida por pensar conceptualizaciones, por pensar, aparece con más fuerza la problemática sobre el objeto de intervención, aparecen las primeras producciones, desde mi punto de vista, más interesante, ¿no? Desde una perspectiva ya vinculada con la teoría social, con la perspectiva más crítica, más vinculada, una suerte de posreconceptualización, se vive por algunos autores hablan de posreconceptualización, eh, que intenta darle un poco más de sustento teórico a algunas de las reflexiones que se habían hecho antes. Y ahí aparecen algunos autores importantes, no del trabajo social, digo, algunos clásicos importantes de la teoría social, y sobre todo una lectura muy gramsciana al principio. Eh, sí, podríamos decir una lectura gramsciana que tiene mucho que ver con el clima de época, con repensar las instituciones, en el caso del trabajo social, de haber pensado las instituciones de una manera, instituciones como instrumentos del poder estatal de alguna manera un Estado también como instrumento de las clases dominantes, y ahí se acotaba un poquito la reflexión de la reconceptualización. Bueno, acá empieza a aparecer más la idea del Estado como escenario, bueno, una serie de cuestiones que permiten al trabajo social pensar mejor la intervención y mejor la cuestión social. Y la década de los 90 creo que o a partir de la década de los 90, ya hasta nuestros días, hay un proceso de profundización de determinados debates respecto al objeto, primero la especificidad, la idea de pensar el campo problemático de trabajo social, tan trabajado por nosotros, por la tradición que de alguna manera algunas compañeras como Margarita Rosas inauguran en el caso de la facultad. Este, bueno, ahí aparece esta idea, ¿no? De pensar más a la intervención a partir de un campo de problemas que necesita ser explicado y argumentado a partir de determinadas categorías conceptuales. Bueno, ahí aparece con fuerza, me parece, los aportes de la teoría social. eh, Obviamente hay también diferentes procesos de apropiación, también en la década de los 90 eh, yo encuentro ante la nueva situación, ante los cambios que se dan en la estructura social, en los problemas sociales que empiezan a manifestarse, hay una necesidad de acercarse de otra manera y ahí cobran algunas perspectivas más comprensivistas también, cobran una importancia relevante para pensar esas nuevas problemáticas. También hay en el campo del trabajo social una apropiación de esa tradición, además de la tradición crítica que había sido rescatada a partir de los 70. Bueno, eso como para pensar un panorama histórico de proceso de apropiación de la teoría social en el trabajo social, y de cuáles son algunos puntos como para poder empezar a conversar. Yo lo dejaría por acá como para no aburrir y dejar a las compañeras que puedan expresar algunas ideas que seguramente van a estar buenas. Gracias, Claudio. Genial. Bueno, ahí la veo a María. Bienvenida, María. Un gusto verte. Eh, Gracias. Ahí Julio escribía en el chat, lógicamente no, yo no lo había aclarado al principio, pero por supuesto pueden ir escribiendo las consultas o las dudas que puedan ir surgiendo, después las recogemos y las compartimos. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a María, te volvemos a agradecer por acompañarnos. Te vamos a dar la palabra, toda tuya. ¿Vos tenés para compartir, Jenny? ¿Estás? Sí. Genial. Ahí está. Bueno, primero agradecerles la invitación al equipo. Por supuesto, un gusto, como decía Claudio, compartir con Claudio y con Ana este momento. Se puede poner, si les parece, en presentación para que se vea más grande. Ahí está. Armé una presentación para hablar en estos 15 minutos, que más o menos es el tiempo que tenemos para compartir.
Claudio de alguna manera ya planteó, digo, y presentó una perspectiva súper interesante bueno, de lo que ustedes vienen haciendo como estudiantes de primer año. Y de alguna manera lo que nos permite, Claudio, es situarnos en perspectiva histórica, ¿no? Digo, algo clave para poder realmente aprovechar el aporte que puede hacer la teoría social a la intervención de la trabajadora o el trabajador social. A mí me gustaría entonces, en ese marco que Claudio les dio, y entendiendo que es la primera vez que nos vemos, porque yo suelo estar también en el curso de ingreso, pero justo el año que ustedes entraron por un tema de agenda vinculado con el paro de mujeres, no pudimos desarrollar la clase, digo, así que no pudimos conocernos ni trabajar juntos o juntas, seguramente algunos en los 130 y pico de personas que somos en este momento, bueno, serán de otros años, digo, nos habremos cruzado por los pasillos de la presencialidad cuando eso era posible. La idea es como poder entrarle también a esta invitación que nos hace Julio y el equipo de pensar vinculaciones posibles entre la teoría social y la intervención nuestra desde la disciplina, desde un tema que es el tema donde nosotras trabajamos desde la cátedra, somos una cátedra, un equipo quinto año de la carrera, así que nos vamos a ver en un tiempito, que es el tema de políticas públicas, ¿no? Digo, me interesa muchísimo poder hacer esta vinculación, y para hacer esta vinculación entre teoría social y política pública, elijo un concepto que trabajamos nosotras desde el equipo de investigación, que es la trazabilidad en las tomas de decisiones, ¿no? De política pública. Entonces eso es un poco el tema que les propongo para meternos en estos minutos que compartamos. Primero, le voy a pedir a la compañera que está con la presentación que vaya de a una flechita por vez, porque como está animada, si no se pasa muy rápido. Ahí vamos. Esto es un texto que, si tienen ganas de poner en el chat, y Elina me ayuda o alguien de la cátedra me ayuda a leer las respuestas, me gustaría que ustedes lo ubiquen a dónde está. Digo, ¿lo han visto? ¿Se lo han cruzado este texto que anda por ahí en la presentación? Si alguno o alguna lo ubica, bueno, es el momento de compartir dónde lo vieron, ¿no? Mientras van pensando dónde lo vieron, me gustaría leérselos, y leérselos despacio, digo, en esto bueno, de disfrutar la lectura, porque creo que es una cita muy interesante para pararnos a pensar esta relación entre la teoría social y la política pública. Dice así: cualquier conjunto de acontecimientos históricos presenta formas o eventos fenomenales complejos, desordenados y contradictorios. Uno tiene que penetrarlo con las abstracciones necesarias. Uno tiene que abrirse paso en la compacta textura de la vida social y la experiencia histórica, con conceptos y abstracciones claramente formulados. El resultado final es lo que el pensamiento. Significa que la habilidad para captar las relaciones reales en casos históricos concretos depende de la producción y la mediación de la teoría. Me parece realmente interesantísimo, porque de alguna manera, y ahí sí podemos pasar a lo que sigue una vez con la presentación, nos permite, como se los propongo ahí para pensar, captar. Digo, habla de captar, y captar significa identificar, significa analizar, significa comprender, y habla de casos históricos concretos, ¿no? Digo, bueno, lo de reales uno lo podría poner a debate, si existen las relaciones reales o si son relaciones que un actor construye, ¿no? ¿Alguien identificó dónde está esta cita? Elina, ¿apareció alguien? No, todavía no. No sé, te quedaste sin cámara, María. No sé si... Pero igual no tenemos A ningún ver, comentario en el chat.
Bueno, ahí estoy bien con la cámara. ¿Está prendida? Yo no te veo. Me parece que cuando te baja la señal de internet perdés la cámara. Así ya la perdiste Bueno. varias veces, pero vuelve solita. Es Yo si una, no es te una molesta te voy especie- interrumpiendo si aparece algún comentario. Dale, genial. Es un audiotexto, entonces, como cuando éramos chicos que te regalaban libros con cassette, sin imagen. No, entonces les decía, ¿por qué les preguntaba? Porque es como empieza el programa de la cátedra, es como empieza la propuesta pedagógica de la Cátedra de Teoría Social. Me parece que es un lindo ejercicio que ustedes lean la propuesta pedagógica porque es un documento donde los docentes y las docentes solemos tratar de poner ahí las cuestiones más importantes, ¿no? Digo, entonces me parece que está bueno tomarlo. Entonces les decía, bueno, parece ser que la teoría social y parece ser lo que ustedes van a trabajar este año tiene que ver con que ustedes estén en condiciones de captar estas relaciones que aparecen con máscaras, que aparecen de maneras contradictorias, distintas, difíciles de comprender, en casos históricos concretos. Entonces ahí pasamos una más y yo creo, estoy convencida, digo, y esto lo trabajamos mucho también con los estudiantes en nuestra materia, que la situación actual, la coyuntura actual del COVID es una situación increíble para pensar lo que es la política pública. Y para entender lo que esta cita plantea. ¿Por qué? Porque estas situaciones de contradicción, estas situaciones de complejidad, estas situaciones veladas, con máscaras, aparecen todo el tiempo y no nos permiten muchas veces utilizar análisis sencillos o lineales, sino que necesitamos abordajes complejos que de alguna manera nos permitan entender qué es lo que está pasando. Entonces, si pasamos dos más, vamos a ver dos imágenes que de alguna manera nos plantean la tensión que hay en relación en nuestro país actualmente, por poner dos imágenes, de lo que significa la política pública como un fenómeno absolutamente contradictorio y un fenómeno absolutamente situacional que genera pasiones y tempestades, ¿no? Digo, entonces, por un lado podemos ver un grupo de ciudadanos y ciudadanas que plantean que la cuarentena no tiene sentido, que bueno, hay que romper de alguna manera con esa decisión de política pública, y por otro lado un cartel que plantea, bueno, cuál es la propuesta que se lleva adelante. Pasamos una más, entonces acá es donde nos permite meternos una más en lo que es la idea de la política pública en tiempo de pandemia, para de alguna manera ir fijando conceptos o ir compartiendo desde dónde hablamos, cuando hablamos, un poco en la misma línea de lo que hizo Claudio en su presentación. Tenemos acá a continuación, pasamos una flecha más, la definición de política pública. Y fíjense que la definición de política pública también nos habla de esta cuestión de la multiactoralidad, también nos habla de palabras que ustedes vienen trabajando en primer año en las distintas materias y que van a seguir profundizando en las materias siguientes. Porque la política pública es acción, la política pública es una actividad, pero no la hace cualquiera, tiene que haber una autoridad legitimada para poder hacerla. Y además, esa autoridad legitimada intenta responder a un problema público. Entonces, fíjense, la definición de política pública tiene tres partes. Esa actividad tiene que haber una autoridad legítima y es la respuesta ante un problema. Entonces, si vamos acá, ¿cómo vinculamos esto al trabajo social? Ahí pasamos otra pantalla. Lo vinculamos de esta manera, esta es la clase del ingreso que nos faltó tener, que es pensar que el trabajador, la trabajadora social, está vinculada al proceso de producción de la política pública, lo que muchos autores denominan ciclo de política pública, la definición de un problema, lo que es el establecimiento de la agenda, la formulación de la política, la implementación y la evaluación. Nosotros decimos que la trabajadora social, el trabajador social,
tiene su espacio ocupacional vinculado a los diferentes momentos del ciclo de la política pública. Esto es como un primer elemento para poder traer ahora cuál es el aporte desde mi mirada de la teoría social a este espacio ocupacional que nosotras y nosotros llevamos adelante. Entonces pasamos una más y nos vamos a encontrar con dos decisiones, dos medidas de política pública que se tomaron el año pasado, ni bien inicia la situación del COVID y los primeros diseños de política, que es el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, y el ATP, la Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción. Son dos medidas de políticas que se tomaron. Se podrían haber tomado otras, no son las únicas que se podrían haber tomado. Esta actividad, que veíamos en la definición, que toma en este caso el Estado, lo hace a partir de dos decisiones que refuerzan las familias con problemas en el acceso a derecho y refuerzan a las pequeñas empresas para el pago del salario de sus empleados, entre algunas de las cosas. Y si pasamos una más, si uno dijera, bueno, ¿con qué tiene que ver esto? Es la respuesta a, no, volvemos una, la respuesta, por favor, lo que tiene que ver con qué medidas ha tomado el gobierno y cómo podemos, de alguna manera, recuperar el proceso mediante el cual los gobiernos, en este caso el de la Argentina, toman las decisiones. Entonces acá es donde aparece el concepto de trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Es un concepto que viene del mundo de lo agrario, de la producción, de los alimentos, que lo que hace es registra todo el proceso mediante el cual se elabora un alimento o se cría ganado o lo que fuera desde el origen. Entonces, cuando se habla de trazabilidad es qué materia prima se insumió, cómo se trabajó, cuáles fueron los procesos que se hicieron, por dónde anduvo el producto, etcétera, etcétera, etcétera. Es un concepto muy potente para saber de dónde viene lo que tenemos enfrente. O sea, si uno se imaginara que vas a, no sé, al supermercado y compras una docena de huevos, si esa docena de huevos tiene trazabilidad, podés saber dónde fueron criados, qué alimentos comían las gallinas que los pusieron, etcétera, etcétera. Esto que nada tiene que ver con el mundo de la cuestión social y lo que describía Claudio, lo podemos tomar también para lo que es el proceso de política pública, porque es muy potente. Entonces ahora sí vamos a la filmina siguiente, a la pantalla siguiente, donde lo que podemos hacer es reconstruir la trazabilidad de la toma de decisión de estas dos medidas de política. Entonces, hacemos un clic y va a aparecer lo primero, lo que está más cerca, cómo se tomó la decisión del IFE y cómo se tomó la decisión del ATP. Bueno, tuvo que ver con que hubo un análisis de situación, con que hubo estadísticas, con que había alternativas de abordaje, con que se tuvo en cuenta los actores que estaban de alguna manera interviniendo, quiénes iban a estar a favor, en contra, indiferentes, etcétera, etcétera. Podemos ir un paso más atrás todavía y podemos ver cómo ese análisis de situación, esas estadísticas, todo esto está fuertemente vinculado con lo que es el proyecto político, con lo que es el concepto de Estado, con lo que es el concepto de política pública, con lo que es la fuerza del actor que lleva adelante esa decisión de política pública. No es lo mismo que la tome el gobierno, que la tome la unión de industriales, que la tome una organización social. Y por último, entonces, y acá es donde aparece la vinculación con la materia, es la dimensión que tiene que ver con la comprensión, qué marco de referencia tenemos nosotros y nosotras para poder comprender cómo explicamos, cómo entendemos la dinámica social y qué capacidad tenemos de analizar e interpretar. Entonces, esta trazabilidad que hemos hecho parte, y ahí vamos una más, de una primera dimensión que denominamos
dimensión técnica operativa, donde lo que se pone en juego al ladito de la decisión de la política pública son todos los recursos técnicos y operativos para definir esa política, cuánta gente se va a llegar, cuánto va a ser el monto del IFE, cuándo estás exento, por qué te van a poner, por qué te van a sacar, etc. Una segunda dimensión que aparece, que tiene que ver con lo político institucional, que es en qué lugar estamos del Estado, del gobierno, perdón, cuáles son cuál es el proyecto nuestro, digo, esto que tanto se ha dicho de nos agarró la pandemia con un Ministerio de Salud recientemente jerarquizado porque lo habían bajado al rango de secretaría, nos agarró con producción de oxígeno desmantelada en los hospitales provinciales porque se había dejado de poner inversión ahí, etcétera, etcétera. O sea, hay un proyecto de gobierno, hay una concepción de Estado, del lugar del Estado y del lugar de la política pública que se pone en juego. Y como última dimensión de esta trazabilidad que les propongo para pensar la vinculación entre política pública y teoría social, es justamente la dimensión teórica metodológica, donde aparecen entonces todas las herramientas que van a ver en esta materia, que van a trabajar o que ya han trabajado con algunos compañeros y compañeras en primero, lo van a hacer con Ana en cuarto, digo, con nosotras en quinto, que es toda la batería que se pone en juego de la formación de los profesionales y las profesionales que participamos en el diseño, implementación y evaluación de política pública, que de alguna manera son las que permiten comprender por qué después nos movemos como nos movemos cuando tomamos las decisiones técnicas y operativas. O sea, toda decisión técnica operativa tiene por detrás, en el marco de la trazabilidad de la decisión, la dimensión político-institucional y la dimensión teórica metodológica. Entonces, como para ir cerrando, pasamos ustedes tienen acá una imagen de cuál es la propuesta que les hace la cátedra en términos de cuál es ese bagaje que quieren trabajar con ustedes en términos del aporte de la teoría social a la intervención del trabajo social, que también está en el programa, en la propuesta pedagógica que nuevamente les invito a leer. Entonces, si nosotros tuviéramos que pensar, bueno, cómo podemos cerrar de alguna manera estos breves minutos de compartir esta idea de la relación entre teoría social, trazabilidad y política pública en el marco de nuestro ejercicio profesional, yo les mostraría, si avanzamos una más, una genia ahí que me está dando una mano con la presentación, una calidad para los tiempos impresionantes. Quisiera que compartamos esta imagen, ¿no? Digo que no solo es la imagen, sino también es la rotulación que se pone y lo que significa suponer o la lectura de piqueteros sin barbijos ni distancia, ¿no? Digo, ya hay algo que se dice ahí que hay que poder analizar. ¿Qué tenemos? ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué van a tener en diciembre? ¿Qué van a tener cuando terminen la carrera? Más elementos. Entonces avanzamos una más y tenemos un elemento que es el objetivo general de esta asignatura que coordina Julio y todo su equipo. Introducir a los estudiantes, a las estudiantes en el manejo competente de la teoría social como momento necesario del proceso de conocimiento de lo social y de la intervención profesional del trabajo social. Entonces me gustaría cerrar con una breve reflexión que escribí para ustedes, que es que cada uno, pasamos una más, que cada uno, una de ustedes se encuentre en condiciones de reconstruir la trazabilidad de las decisiones que tomen en el marco de su propio ejercicio profesional. Ustedes van a poder reconstruir la propia trazabilidad de lo que hagan en el espacio que ustedes trabajen cuando integrando estas dimensiones técnica operativa, político-institucional y teórica metodológica que sustenta y argumenta la decisión tomada. Siempre las decisiones que tomemos en relación a personas, en relación a grupos, en relación a políticas, en relación a todo,
va a haber gente que esté de acuerdo y gente que esté en desacuerdo, porque de eso se trata la política pública. Y si hacemos esta operación de ser capaces de analizar nuestra propia trazabilidad, no solamente la de las políticas públicas en general, sino la propia como profesionales y cientistas sociales, entiendo que vamos a impactar positivamente, y con este uno más cerramos, vamos a impactar positivamente en la calidad de la gestión pública que necesitamos. La calidad de cómo está conformada su equipo de trabajo, sobre todo de eso, en cada uno de los lugares donde la política pública se diseña, se implementa y se evalúa. Entonces creo que podemos hacer una gran diferencia si somos capaces de poder poner en acción, por eso es importante el manejo competente, de esta dimensión teórica metodológica para poder entender las intervenciones que hacemos como trabajadoras y trabajadores sociales. Terminó el audiotexto. Así que bueno, nada, digo, espero que haya también contribuido a que puedan seguir pensando bueno, y estableciendo estas relaciones que, como decía Claudio, cuando se pensó el plan de estudios le pusimos mucha cabeza, muchos de nosotros y nosotras, a que esto saliera, pero son ustedes las que y los que la transitan, así que está buenísimo que lo puedan hacer. Gracias. Gracias, María. Muchas gracias, clarísimo realmente, excelente. Me gusta porque vamos como armando un circuito ahí de cosas que me parece súper interesantes que podamos retomar al final. Volvemos a abrir, obviamente, o bueno, la que quiera o el que quiera pueda escribir alguna consulta en el chat para que vayamos retomándolas. Y le damos la palabra a Ana ahora. Bienvenida, Ana. ¿Cómo les va? Bueno, mil gracias por la invitación. Bueno, me toca hablar al final. Me gustó mucho esto que hizo María, que integró con su materia, con el fundamento de la de ustedes. Se dio todo un trabajo ahí súper interesante. Yo preparé algunas ideas para compartir con ustedes en relación a la cuestión de la relación teoría e intervención. O sea, y quiero entrar primero, primero quiero comentar una cuestión sobre esta idea de la teoría, y después quiero entrar a algo sobre las formas de producción teórica en el ejercicio profesional y en el campo del trabajo social. Yo lo primero que me parece interesante pensar, y que es lo que por lo menos nosotros intentamos transmitir en la cátedra, es que la teoría es herramienta. La teoría es siempre herramienta. La teoría es un tipo de herramienta fundamental en la apuesta de una disciplina que se propone hacer intervención fundada teóricamente. Pero la teoría exige que nos relacionemos de manera irreverente con ella. La teoría no se aplica, o sea, no hay aplicación teórica. Si ustedes hacen aplicación teórica, uno diría que hacen una utilización poco crítica de esa cuestión teórica. A la teoría hay que poder acercársele de manera irreverente, hay que poder acercársele en la manera de la pregunta. Porque la teoría también es necesidad. Nosotros nos acercamos a la teoría porque necesitamos conocer, porque necesitamos preguntarle. Escribimos teoría por necesidad. Por eso los grandes intelectuales están siempre cerca de la pasión, porque escriben por esta relación de necesidad para intervenir, de necesidad para conocer. Y me parece que esta relación con la teoría tiene que ser irreverente. A la teoría siempre nos acercamos con preguntas, nunca nos acercamos para aplicarlas, digamos. O sea, uno se acerca porque necesita conocer, y además la teoría siempre es inacabada, por definición. Siempre habrá una nueva forma de mirarla, nuevas formas de construcción teórica. Cuando uno no se acerca a la teoría de esta manera, la teoría termina cerrando.
¿no? Cerrando la mirada, cerrando la posibilidad, y en el caso de la intervención se convierte en un problema de censura, ¿no? Es decir, termina diciendo, bueno, esta intervención no se encuentra de acuerdo al paradigma del no sé qué, ¿no? O sea, yo me enojo mucho cuando me toca ser evaluadora de tesis, que lo que hacen es agarrar no sé, un programa social y le colocan arriba un enfoque, el enfoque de derechos, el enfoque de género, el que a ustedes les guste, y marcan todo lo que está mal. Eso no es hacer una mirada teórica, o sea, eso no es usar la teoría como herramienta, eso es hacer un uso sensor de la teoría. Y me parece que le quita todo su potencial de conocimiento, su potencial de intervención. Después, entonces digo, la teoría no anula, la teoría, nuestro acercamiento a las teorías, nuestra producción teórica tiene que convertir esto, de tener clara conciencia de la idea de herramienta. Y en este sentido me parece que nuestro acercamiento a la teoría tiene que ver con la esperanza, porque creemos que se puede conocer, creemos que se puede conocer de otra manera, creemos que se puede buscar una forma distinta de pensar que incida sobre la intervención, ¿no? Pensamos que se puede recurrir a un conjunto articulado de ideas que nos permitan entender qué le pasa, por qué pasan determinadas cosas en determinadas situaciones, y eso nos puede llevar a intervenir de mejor manera. Por eso, insisto, la teoría no es algo a aplicar, nunca puede ser algo a aplicar. La teoría, en todo caso, es una herramienta para ir a buscar. Y cuando esta herramienta no sirve, cuando no sirve para pensar, cuando no sirve para abrir, cuando no sirve para intervenir, cuando no sirve para proponer, no sirve la teoría. No sirve esa teoría, habrá que buscar otra, construir otra. Y después me parece que en la relación, yo lo escuchaba en lo que había dicho Claudio al principio, nuestra relación con la disciplinar, con la teoría, hemos tenido relaciones como pasionales con la teoría, porque también hubo como cierto enfoque empirista de revalorizar, recordaba lo de la reconceptualización que decía acá Claudio, de esta tendencia a pensar de manera separada, pero además a jerarquizar de jerarquizar un tipo de producción por sobre otra, el tipo de producción directa de la intervención por sobre la producción teórica, y establecer jerarquías en esto, me parece que le ha hecho mucho daño a nuestra profesión. Yo les quería contar, hace un tiempo estaba hablando con una amiga mía, colega también, muy buena mi amiga, muy buena amiga mía, pero además es muy seria, teórica, una profesional muy, muy seria. Entonces yo le hablaba de otra tercera, y le digo, che, es buenísimo lo que está escribiendo cosas buenísimas, le digo, a mí me está gustando lo que está haciendo. Y me miró esta y me dijo, y es lo único que hace, ¿no? ¿Y qué me quiso decir mi amiga? Que la tercer colega no trabaja directamente en un área asistencial directa, digamos, ¿no? Decir, bueno, es lo único que hace. Como si eso en el campo del trabajo social le perdiera encanto, ¿no? O sea, como decir, es lo único que hace, ¿no? O sea, como si se dedica todo el día a escribir. Y yo pensé que cuando era más joven aún, también pensaba como mi amiga, y pensaba en la búsqueda de la trabajadora social integral, o del trabajador social que hacía todo. O sea, que iba, qué sé yo, que trabajaba 8 horas en un centro de salud en Tercer Cordón, que participaba del colegio profesional, que militaba políticamente y que además escribía teoría que disputaba en el campo de... Y hay alguna persona que logre todo eso. En líneas generales, los vulgares, las personas, no. Hay tiempo que nos dedicamos a hacer más una cosa. Además, en mi búsqueda de la trabajadora social integral, además tenía, qué sé yo, no sé, amigos, salía de noche, qué sé yo, tenía, o sea, como eso no existe. Y me parece que hay también a veces en la formación esta búsqueda a que la actitud de producción teórica es una actitud de producción teórica, ¿no? Y me parece que ahí queda responsabilizada las sujetas, los sujetos
trabajadores sociales de la producción, cuando hay que pensar que la búsqueda de producción teórica relacionada con el proceso de intervención tiene que ser un problema institucional, no un problema personal. No volver en el colectivo a las 4 de la mañana a escribir un artículo fundamental. Tiene que haber una búsqueda institucional, o sea, que además en el campo de la política asistencial, por ejemplo, se encuentra fuertemente jerarquizada. Por ejemplo, hay poco dato sobre la política asistencial que la Argentina produce. Hay poca estadística, poco indicador, poca producción teórica, y eso no es un problema de las personas individuales que trabajan ahí. Es un problema de las instituciones que no construyen es un problema político, institucional, en términos de cómo se construyen los espacios, los recursos, los tiempos para producir teóricamente en base a estas prácticas. No sé si estoy siendo clara con esto y no sé si... Pero me parece que yo entonces diría que abandonemos la búsqueda total. Por ahí algunos de los estudiantes que de acá son geniales y lo pueden hacer, pero miren, todo el resto que lo hemos intentado, fracasado, o sea, no sé, viste, qué sé yo pienso que eso quién lo puede hacer. Lo puede hacer Alfredo Carballeda, que trabajaba en un hospital psiquiátrico y escribía 3 libros por año. Eso lo hacen los Alfredos Carballedas, pero hay muy pocos Alfredos Carballedas. El resto de los vulgares nos lleva mucho tiempo poder escribir algo más o menos. Y para reforzar mi hipótesis sobre la responsabilidad institucional en la producción de conocimiento sobre la intervención y no sobre la responsabilidad individual del super sujeto hipertrabajador social total, les quiero contar una investigación que hicimos hace un par de años en el marco del PISAC, de un programa de investigación en el que trabajaron muchas universidades, en donde se hizo un rastreo sobre lo que se producía sobre algunos temas. Y a mí me tocó trabajar en el tema de políticas, de estructura social. Y ahí entraban las distintas producciones sobre cuestiones sobre clases, sobre pobreza, bueno, una serie de temáticas. Y en especial yo me dediqué a buscar en revistas revistas de los últimos años, libros y presentaciones en congreso que habían escrito las y los trabajadores sociales sobre estos temas. Y lo cierto es que las y los trabajadores sociales que habían escrito sobre estos temas, que habían avanzado en producciones teóricas a partir de su intervención o de sus preocupaciones, estaban vinculados a la universidad. Solo había algunos artículos en algunas presentaciones en congresos de algunas colegas desvinculadas de la universidad, pero eran en general sistematizaciones de prácticas. No había, o sea, que quedaban ahí, que quedaban en traer una experiencia, pero con bajos grados de problematización teórica. Entonces, lo que el trabajo social producía estaba vinculado a las personas que además tenían un encuadre institucional en el cual producir. Y además, si pensábamos de este conocimiento producido, cuál tenía incidencia en los programas de formación o en la fundamentación de políticas públicas, esto era aún más claro. O sea, se producía cuando había un encuadre institucional, como el caso de la universidad, para producir. Y esto me parece que es un tema importante para pensar. Eran reflexiones que me traían acá, por ahí no eran lo que a ustedes les interesaba, pero lo que les quería decir a los estudiantes de los primeros años es que el trabajo social necesita que seamos ultra esperanzadores y muy ambiciosos en la ambiciosos suena más a vicio, ¿no? Que ambición, bueno, las dos cosas, para poder producir teóricamente, y esto no es algo que va de suyo ni se hace después de que uno hizo 36 cosas. Se tiene que proponer como un objeto y hay lugar, y nuestra facultad además tiene mucho espacio para que ustedes se propongan esas búsquedas ambiciosas vinculadas a la producción teórica y a la investigación. Bueno, ¿hablé demasiado acá, compañeros? Bueno. No, estamos genial. Estamos muy bien. Muchas gracias, Ana. Estamos muy bien. Bueno, yo estoy mirando el chat, veo que
no tenemos preguntas, pero me gustaría, por supuesto, abrir el juego. No sé si alguno quiere compartir alguna reflexión, alguna duda, algo que quieran aportar a lo que nos han contado Claudia, María y Ana. Por ahí antes de pasar a las preguntas, a mí me gustaría decir un par de cositas, porque nada, me animó mucho esta actividad. Digo, en principio, digo, agradecerles la participación. Las exposiciones, las tres fueron brillantes, verdaderamente brillantes. Estoy sorprendido, me encantaron. Creo que tenemos mucho para trabajar sobre ellas en la cátedra. Pero me gustó también el modo en que lo hicimos, ¿no? Digamos, yo me sentí, por lo menos, no sé ustedes, espero que también, me sentí muy en un encuentro con importante vuelo teórico, importante trabajo, se han tomado el trabajo de pensar esto, digamos, han armado una exposición, pero muy de entrecasa también, ¿no? Me sentí muy como si estuvieran en una ronda, y como somos en verdad, ¿no? Conocidos, amigos, compartimos espacio, y la verdad que me hacen bien estos espacios así donde uno puede de alguna manera mantener una discusión teórica importante, pero de entrecasa de alguna manera, ¿no? Cruzada en parte por el afecto, digamos, ¿no? Eso me parece muy grato. La otra cosa es que, nada, pensaba en lo que expresó Claudio, la perspectiva histórica, ¿no? Y ahí hasta casi cómo se superpone con la historia de la facultad y la historia y nuestras biografías, ¿no? Digo, particularmente de Claudio, María, la mía, Ana se incorpora más tarde a la facultad. Pero digo, todo ese proceso que describía Claudio creo que se terminó de consolidar cuando decía, bueno, en los 80, ¿no? Pero también en los 90 y en el 2000, con procesos en donde la facultad tuvo cierto protagonismo, ¿no? Pienso en los posgrados, por ejemplo, ¿no? En esto que decía Claudio y la necesidad de tener un espacio institucional para teorizar, y creo que que los posgrados, y creo, si no mal no recuerdo, que la maestría en trabajo social y el doctorado son los primeros posgrados de trabajo social en Argentina, ¿no? Ya con 20 o más años de institucionalización, y creo que eso fue un aporte muy importante, ¿no? También para de alguna manera hacer mucho más fértil el cruce entre trabajo social y teoría social. Creo que consolidó esa transición, digamos, hacia una disciplina claramente en clave de ciencias sociales, ¿no? La investigación también pensaba, ¿no? Cómo la investigación en trabajo. Hemos sido de alguna manera, hemos vivido el proceso de consolidación de la investigación en trabajo social vinculado a determinadas políticas que se implementaron en los últimos años, en los últimos últimos años no, 20, 30 años tal vez. Este, y que también en la facultad, digo, ha tenido, creo que es el primer instituto, ¿no? De la envergadura en trabajo social en la Argentina, digo, ¿no? Entonces me parece que eso que planteaba Claudio, que se inició por ahí en los 60, estamos viendo sus últimos momentos ahora, ¿no? Hay un proceso que le da continuidad y en el cual la facultad tuvo un papel muy importante, ¿no? Con la consolidación de los posgrados y todo lo demás. Nada, y lo que decía María me pareció muy importante también, ¿no? Eso de, bueno, ver la teoría, digamos, en el ciclo de políticas públicas, ¿no? En la construcción de los problemas, bueno, y en esa cuestión previa por ahí, digamos, al análisis de un ciclo de política pública, ¿no? Y creo que eso también tiene que ver con la evolución histórica de la que hablaba Claudio, ¿no? Yo me acuerdo que al principio se pensaba mucho el trabajo social casi como un efector terminal de las políticas públicas, las políticas sociales, y el trabajo social también empezó a estar en los lugares de decisión, de formulación, de diseño, de evaluación, de implementación. Una pelea que María, digamos, ha encarado hace por lo menos 20 años, nada, y que creo que también eso lo vimos, hemos sido partícipes de ese proceso, ¿no? De esa consolidación de la profesión en otros ámbitos, ¿no? Nada, incluso un chivo, digo, la veo Elina, directora de un área de intervención muy importante en la provincia de Buenos Aires, en una política de género muy significativa, digo, ¿no? Y nada, y lo que planteó Ana, ¿no? Esta idea me parece que tiene toda la razón, plantea que es un problema institucional, no es algo que se salda solo, son procesos colectivos, institucionales, de larga data, la facultad creo que es una experiencia de eso muy interesante. Y nada, rescatarlo de la irreverencia y la posibilidad digamos, algo que planteó Ana, nosotros lo trabajamos mucho, ¿no? Cuando la teoría, de alguna manera, en lugar de abrir, cierra,
eso provoca ciertas dificultades y ahí nosotros insistimos mucho con el concepto de reflexividad, ¿no? Dada la importancia que tiene la teoría en los procesos de conocimiento y de intervención social, la necesidad de tener como un registro consciente de esas categorías que utilizamos para pensar la intervención y llevarla adelante, o cualquier proceso de formación también en ciencias sociales, ¿no? Así que nada, yo súper agradecido, me pareció brillante las tres intervenciones, con muchas cosas para rescatar, desde ángulos muy distintos, pero muy convergentes también, ¿no? Así que, de mi parte, un gran agradecimiento y nada, veamos ahora cómo resulta en los estudiantes y si se animan a ir preguntando cosas que dejaron las tres intervenciones con muchas cosas para discutir y hablar, ¿no? Gracias de nuevo. ¿Te parece, Julio, que lea algunas cosas que aparecen en el chat? Bueno. Laura dice, quedó muy claro todo, pero me gustaría preguntarle a María sobre la dimensión política de la cual nos habló. Agustina dice, hola a todos, no me deja escribir, pero quería agradecerles por este espacio muy interesante. Además, como dice Julio, se sintió muy ameno. Gracias por la oportunidad de conocer a Ana. Siempre era leerla a través de textos y ahora verla y escucharla es muy enriquecedor. Esta cosa de la virtualidad nos permite de alguna manera encontrarnos cara a cara. Pero bueno, le doy la palabra a María. No sé si Sí, Laura quizás acá quiera hacer estoy. alguna aclaración, pero va por ahí la pregunta. La Genial. dimensión política de la que hablaste. Sí. La idea es que cuando uno piensa las intervenciones en política pública, siempre se tiende a separar el rol de los funcionarios del rol de los técnicos, ¿no? Digo, siempre aparece como una cuestión de equipos técnicos por momentos versus funcionarios políticos. Recién Julio decía, bueno, el rol de Elina en este momento en el gobierno provincial o algunos cargos que hemos de alguna manera ocupado en distintos momentos, muchos y muchas de nosotros. La propuesta, como nosotros concebimos la política pública, es que lo que se pone en juego siempre es una dimensión que no es tan sencilla de separar, que tiene que ver con que hay algo operativo concreto que es cómo vos usás la administración y la gestión para llevar adelante determinados recursos para abordar un problema público. Pero siempre la manera en cómo vos los abordes va a estar vinculada a tu propia concepción de sociedad, a tu propia concepción de relaciones sociales y a tu propio proyecto político. La política entendida como esa actividad, como decía Ana, muy vinculada también a la pasión, donde uno lo que hace es poner en juego lo que vos entendés que tiene que ser la relación entre las personas en el marco de una sociedad. Digo, por ejemplo, hace muchos años en la provincia de San Luis decidieron poner Wi-Fi gratuito para todos los habitantes de la provincia. Hace más de 10 años que San Luis es la única provincia del Estado argentino que tiene Wi-Fi gratuito para todos los habitantes de la provincia. Eso es una concepción de acceso a derechos, es una concepción que entendió de manera muy innovadora y adelantada que la cuestión del acceso a lo digital es un derecho más que hay que cubrir. Bueno, eso es lo político. Lo político es el modo en cómo yo comprendo esa relación entre las personas en un momento determinado y cuando tengo la posibilidad de ocupar espacios de poder y tomar decisiones, pongo en juego mis conocimientos técnicos, mis conocimientos políticos y mis convicciones políticas para poder definir qué hipótesis de intervención yo voy a tener en relación a ese problema social. Y el marco teórico acompaña de alguna manera a esa experiencia política que se pone en juego en una intervención. Eso es un poco como yo lo veo, digo, tomando autores que trabajan desde esta perspectiva. Por supuesto, ahí lo tenemos a Carlos Vilas, por supuesto también está Carlos Matus, digo, y hay un montón de otros autores, pero vamos por esa línea de pensamiento.
Gracias, María. Les leo otra, para él la que quiera. Dice, ¿cómo se construye teoría en el campo del trabajo social? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo continuamos? ¿Qué lugar tiene, perdón, la investigación acá? ¿Cómo podríamos empezar a producir teoría desde la facultad? Es toda de ustedes. Bueno, arranco, igual podemos ir aportando. Dale. Eh, Se construye teoría desde el primer momento, ¿no? Desde el primer momento que, bueno, pensando en el estudiante, la estudiante, se construye teoría en el proceso de conocimiento que se desarrolla obviamente en una cursada, pero en el momento también de- de las prácticas de formación, ¿no? Es decir, pensar los problemas que se van desarrollando y que vamos visualizando en nuestras prácticas. Es cierto que los estudiantes que están cursando este momento, yo estoy con ese tema, es un tema que estoy reflexionando permanentemente. Los estudiantes de segundo año son en su gran mayoría estudiantes que cursaron el primer año virtual, entonces, y el segundo año también virtual. Es una generación de compañeros y compañeras que van a tener un año y medio al menos de virtualidad. Con todo lo que esto significa en términos de impacto de ese proceso que nosotros pensamos de otra manera, ¿no? Y no me estoy refiriendo a pensar de otra manera por la ausencia del aula solamente. En el caso de las materias de trabajo social tenemos un problema mayor, ¿no? Porque nuestras propuestas pedagógicas están pensadas justamente en tensionar las cosas que vemos en el aula en relación a la práctica de formación. Y esas prácticas de formación, si bien hemos desarrollado determinadas estrategias. Obviamente no es lo mismo, ¿no? que estar en este momento. Los estudiantes estarían pensando en estar llegando en muy pocos días a uno de los territorios del Gran La Plata. Y bueno, eso estamos acercándonos, pero a partir de determinadas herramientas virtuales. Igualmente, ese proceso se da, ¿no? Es decir, ese proceso, los estudiantes que están cursando acá se están acercando en este momento a un portafolio en caso de trabajo 2, que es una herramienta que hemos construido como forma de acercarle los territorios, las instituciones, las prácticas, los referentes, virtualmente, a través de no solamente la voz nuestra y de los referentes, sino de los estudiantes y las estudiantes que cursaron en los años anteriores, ¿no? Que nos permitieron armar esos portafolios virtuales que tienen la práctica. Entonces también están pensando, y a partir de ese acercamiento a esos portafolios, a esos territorios, a esas instituciones, a esos problemas que expresan en esos portafolios, que se expresan, los problemas que se expresan en esos portafolios, es que se piensa teóricamente esos problemas y ahí está el primer acercamiento a la teoría social. Producir teoría es justamente pensar esos problemas y pensar las resoluciones y las articulaciones con la política pública que pueden tener. Ahí está todo el puente todo el planteo que hizo María como para pensar, ¿no? Las articulaciones con la política pública que se pueden dar pensando críticamente. Y pensar críticamente es pensar teóricamente, justamente, ¿no? No es pensar críticamente como si fuera un lema nada más la crítica, sino que el movimiento de la crítica es el movimiento de la teoría. Bueno, para mí se piensa la teoría y se construye teoría a partir del primer momento que uno no se acerca o una no se acerca a un texto como algo abstracto, sino que trata de pensar los problemas, trata de pensar las posibles articulaciones para resolver esos problemas. Y bueno, en la facultad, digo, me impactó mucho algunas de las cosas que dijo Julio. Yo no lo había pensado así cuando hice la intervención, de pensar más referencial o autorreferencialmente, digo, ¿no? No me digo personalmente, sino en nuestro colectivo, ¿no? Veo sobre todo a María y a Julio, obviamente también a Ana, porque ese colectivo profesional no es un colectivo de nuestra facultad nada más, sino que es un colectivo profesional que está expresado en otras unidades académicas. Una de las unidades académicas fundamentales de este proceso también fue la UBA, con la Universidad de Córdoba, la UNER, digamos, hay algunos lugares donde se dieron esos procesos que explicaba. Y bueno, pensar, digamos, que nuestra facultad, en ese desarrollo,
que tuvo en los últimos años, ha dado un paso gigante en los procesos de institucionalización de proyectos de investigación. Y en el marco de esos proyectos de investigación, además del proceso de las cursadas que ustedes están dando y que tienen todo este desafío, tienen la posibilidad los estudiantes de incorporarse bastante tempranamente en proyectos de investigación, ¿no? Eso también es una forma de construir, digamos, el proceso de la investigación en la facultad, la teoría social, los productos de la teoría social. Bueno, la verdad que hay incluso tan institucionalizado que hay pasantías de estudiantes para los años superiores, fundamentalmente, en los proyectos de investigación. Eso también es una forma más institucional, quizás, ¿no? Pero hay un puente con lo que decía Ana, respecto Sí, a esa posibilidad. yo creo que además por ahí para los estudiantes no es algo visible, pero La Plata es una de las unidades académicas que tiene mayor irradiación teórica de las unidades académicas del país. A mí me ha tocado viajar por invitada, qué sé yo, a lugares en otros países, y vos decís Margarita Rosas y se mueren digo, el famoso libro, el que tiene un título imposible, solo Margarita Rosas puede, miro para allá porque debo tener ahí, un libro que se llama Así un aporte metodológico, tiene 26 palabras el título, ¿no es cierto? O sea, Margarita escribió textos con los que se enseña trabajo social en toda Latinoamérica. Alfredo Carballeda es creador de categorías, el famoso sujeto inesperado. Bueno, no sé si ustedes ya han leído el famoso texto porque hoy es un texto que ya forma parte del sentido común del trabajo social, hablar del sujeto inesperado. O sea, ni hablar de de la definición de intervención, que es muy carballeresca. O sea, Malacalza es una docente, digo, que también, o sea, y ni hablar de las nuevas camadas, también tienen uno de los libros sobre masculinidad leída en el marco de sectores populares, vinculados a otro lugar, es producción del decano actual. Digo, La Plata es una unidad, nuestra unidad académica tiene una gran irradiación teórica, escribe libros los que formamos parte de la facultad, escribimos libros que se leen en otros lados, y me parece que eso es algo interesante, no sé, y que además permite dimensionar, decir, bueno, en qué contextos se escriben los textos con los que nosotros enseñamos, a los que nosotros volvemos cuando queremos entender alguna realidad que nos resulta indescifrable, a quienes recurrimos para pensar qué se está pensando sobre esto, sobre el que yo quiero pensar, sobre lo que yo quiero pensar. Y en eso me parece que tenemos la suerte de habitar esta casa. Yo quería, me parece una pregunta súper interesante para cualquiera de nosotros, y a los tres nos ha generado algo. En la línea de lo que planteaba Ana hoy en su exposición, ¿no? De esto de la irreverencia con la teoría. Porque hay como, creo yo, de alguna manera, algunos espacios sacrosantos o santificados para la producción de teoría. Y sin duda, los equipos de investigación y la academia es uno, ¿no? Entonces se supone que nosotros, nosotras, en tanto investigadores e investigadoras, producimos teoría. Pero la verdad es que si uno se preguntara para qué la teoría en el trabajo social, es para explicar, entender, argumentar, pero intervenir. O sea, nosotros no podemos mirar para otro lado cuando nos enfrentamos a la intervención versus el análisis. Nuestro quehacer profesional tiene una dimensión absolutamente constitutiva vinculada a la intervención. O sea, nosotros no podemos, en todo caso seremos investigadores o investigadoras de procesos de intervención, pero el trabajo social está absolutamente ligado a la intervención. Entonces, creo que hay como una especie de desánimo o de descreimiento en los equipos profesionales que no están en los ámbitos académicos, en su enorme capacidad de producción de teoría
que va más allá, como decía Ana, de la sistematización de la experiencia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la primera línea de fuego, o sea, somos las primeras y los primeros que nos encontramos con los problemas que se van conformando a lo largo de la historia, no solo con los problemas que vienen de décadas anteriores, sino estamos ahí cuando el hielo se quiebra y aparece una cosa nueva. Entonces, creo que todos ustedes, todas ustedes, tienen una increíble potencia en esto de eh, comprender la producción de teoría como una oportunidad en la construcción de respuestas a esa intervención. Digo, cuando nosotros, por ejemplo, en este momento, digo, lo que Claudio refería recién, ¿cómo transitamos la virtualidad? Nosotros o nosotras desde la cátedra y desde algunos otros espacios tenemos vínculo con el territorio de manera permanente. Cuando empieza el ASPO, los universitarios no somos personal esencial, no estamos siendo parte del territorio. ¿Vamos o no vamos? ¿Cómo es estar cerca sin el cuerpo físico? ¿Es posible estar cerca del territorio sin llevar el cuerpo? ¿Es posible sostener, usando las herramientas virtuales, un acceso a derechos de personas que tienen celulares pero que no tienen datos? Todas esas cosas que están pasando en este momento es tiempo real en la construcción de conocimiento, es producción de teoría, necesitamos comprender. Digo, las clases teóricas, ¿vamos a volver a las clases teóricas presenciales? ¿Cuál es el valor agregado de la clase teórica presencial? ¿Cómo yo justifico que una estudiante que viene de Verónica para escucharme a mí en el teórico de las 8 de la mañana se levante a las 5, en vez de estar haciéndose un mate 8 menos cuarto y escuchándome en pantuflas, por ejemplo? Digo, ¿es posible sentirse cerca? Porque hay hoy terapias que uno puede hacer una sesión con su terapeuta de manera virtual y llorar por la cámara, y estás cerca o estás lejos. Bueno, la cercanía, la lejanía, el acceso, lo virtual, la educación a distancia, digo, son todos conceptos que requieren que hoy todas y todos tengamos una actitud irreverente, como decía Ana, de tratar de conectar con la construcción de marcos, de nuevos marcos teóricos que nos permitan enfrentar este contexto tan incierto y tan desestructurante que estamos pasando. ¿Puedo un par de cuestiones? Ahí, bueno, agradecer también, junto con Julio y toda la cátedra, la presencia de las compañeras y los compañeros. Creo que todas las intervenciones dan para reflexionar, para pensar, para intercambiar. Y en ese espíritu quería plantear dos o tres cuestiones nomás. Una que me parece que desde la primera visión que da Claudio, si algo queda claro es que las profesiones, las disciplinas se van redefiniendo completamente, ¿no? Así como en mi caso, la sociología, no hay una esencia de la sociología. El trabajo social a lo largo de su historia creo que también ha mostrado que no hay una esencia del trabajo social, sino que en últimas, históricamente, es lo que las y los trabajadores sociales hacen. Y eso que hacen, a veces hay coincidencia en eso que se hace y a veces hay también discusiones sobre qué es lo que se hace, cuál tiene que ser el lugar que se ocupa, dónde se interviene, etcétera, etcétera. Entonces, me parece importante, en primer lugar, ver esa redefinición permanente que hay, ¿no? Y en la teoría también. Las teorías se van en algunos casos programas de investigación que se van enriqueciendo, en otro lado ver la pluralidad, si algo tienen las ciencias sociales es esa pluralidad de paradigmas, ¿no? Esa posibilidad de debates, discusiones, disputas que frecuentemente tienen que ver con los proyectos de sociedad que se tienen. Y me parecía en ese sentido simplemente decir que hay que ver que también cuando las masas se movilizan, crean nuevas políticas, nuevos derechos, etcétera, y me parece que tenemos un ejemplo enorme, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, en el movimiento feminista en Argentina en todo el último tiempo, ¿no? Creo que ¿quién puede dudar que es una política pública la legalización del aborto legal, seguro y gratuito? Y eso
más allá que haya sido consolidado desde arriba con la votación en el Congreso, sin ninguna duda tiene que ver con un movimiento social, ¿no? Que él luchó en contra de la corriente, que construyó teoría, construyó un nuevo sentido común, y a partir de la construcción de ese nuevo sentido común, un nuevo actor llevó a cristalizar eso que se ganó en las calles, luego cristalizarlo como un derecho, ¿no? Y entonces me parece que esa dimensión es muy importante también porque ahí nosotros hace unos años dábamos un texto de Simmel, ¿no? El pobre, en el programa que trabajaba justamente como el pobre era una categoría inventada por los no pobres, ¿no? Para, de algún modo, que el pobre no moleste, ¿no? Dicho para decirlo sencillamente, la figura del pobre era trabajar leyes de pobres, pero no porque estaba en situación de pobreza, sino para que el pobre no sea un problema para los no pobres, ¿no? Eh, entonces digo, hay un aspecto que tiene que ver con pensar también a quienes no están en relaciones de poder, en creadores de su propia historia, ¿no? Y en ese sentido me parece que es esa dimensión tenerla en cuenta, que la teoría discute permanentemente, dialécticamente, reflexiona y va y viene con la producción de lo real que realizan permanentemente quienes están en una situación de opresión, de explotación, etcétera, etcétera, y con sus propias prácticas también desnaturalizan lo que de algún modo está naturalizado. María mostraba esa imagen de la televisión frente a las movilizaciones, que es permanentemente así, ¿no? Que esa estigmatización de que cuando el que protesta es el de abajo, que se lo estigmatiza, se lo desprecia. En los medios de comunicación ese trato es muy claro, ¿no? Y entonces decía, para ver que esa actividad que nos toca realizar desde la producción intelectual, cuando teorizamos algo, cuando irreverentemente, para tomar lo que decía Ana, con el tipo de sociedad en el cual vivimos, y creo que se multiplica la necesidad de ser irreverentes, ¿no? En medio de una pandemia que ha dejado toneladas de nuevos pobres en todo el mundo, que ha dejado una precarización laboral generalizada a nivel universal, que muestra las contradicciones de un sistema social donde la ganancia de los laboratorios está antes que la salud de la población, ¿no? Que es irritante, indignante, que no se liberen las patentes, digo, para poner un punto, y que bueno, la producción de conocimiento sobre esa realidad social y luego la intervención, y eso creo que María tiene total razón, en los dilemas a los que se ve expuesta una trabajadora, un trabajador social en la vida cotidiana, esa complejidad frecuentemente cuando tiene que toparse con situaciones que son producto de una sociedad muy compleja, difícil, opresiva, desigual, injusta, y bueno, y tener que toparse con eso muchas veces en situaciones de ultra complejidad es parte, creo yo, de lo que tenemos que aportar, o sea, saber que se está en esos dilemas permanentes, ¿no? En la vida real. Bueno, quería tirar eso y solo del último que decía María, de la enseñanza, del plus, ¿no? Personalmente creo que hay una contradicción porque a muchas compañeras y compañeros, o sea, la virtualidad ha sido muy desigual, ¿no? Hay quienes fueron excluidos directamente por la virtualidad, por no tener un mínimo dispositivo para poder acceder. Hay quienes vieron facilitada su relación con el medio universitario, y hay también parte del proceso de enseñanza-aprendizaje que es complejo, ¿no? En la experiencia que me toca hacer de dar varias materias, creo que el problema central que tenemos es que es más unidireccional que la presencialidad, ¿no? Más allá que tratemos de todas formas de no hacerlo, de dialogar, de buscar, por ejemplo, esta plataforma que es participativa, que se puede hablar, etcétera, pero creo que hay un sesgo problemático bueno, que en la presencialidad es un poco menos, ¿no? No porque no exista esa idea de, bueno, estudio, apruebo, acredito y chau, y el contenido de lo que veo por ahí no lo reflexiono tanto, pero sí porque me parece que el formato de alguna manera nos dificulta ir un poco en contra de eso, ¿no? Eh, no sé qué les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que cuando uno dice las preguntas y es profesor, ¿qué fecha es el parcial? Y viene a dar un tema, ¿no? Uno dice, pucha, yo no quiero que me pregunten cuándo es el parcial, sino por la idea teórica que está, ¿no? Y esa racionalidad con arreglo a fines de la burocratización de la producción de conocimiento
que está y existe y uno no puede evitar saber que está, a mi entender la virtualidad tiende a reforzarla, ¿no? No es que no se puede ir en contra, no es que no podamos ingeniarnos, pero a mí me gusta la presencialidad. Bueno, disculpe, para tirar algunas cuestiones, ¿no? Gracias, Chipi. Julio, ¿ibas a decir algo? Está silenciado. Nada, me gustó mucho esa pregunta a la que intentaron responder todos los que me precedieron, porque yo hace muchos años que, a ver, no soy trabajador social, pero hace muchos años que enseño en la Facultad de Trabajo Social, creo que me he compenetrado bastante con la vida de la facultad y tengo alguna autoridad para poder decir alguna cosa. Por viejo, más que por otra cosa, ¿no? Un reconocimiento te tenemos que hacer. Te queremos Claro, claro. como si fuera un título o algo así. Ahí Claro, sí. sí. Habilitado, diga, solo camina Habilitado, sí. habilitado. Sí, está habilitado. Nada, a mí me parece que siempre pensé, digo, y de hecho me nutrí y aprendí un montón y me ayudaron a conceptualizar, ¿no? Mis intercambios con compañeros docentes, cuando di algún seminario, cuando di la materia, digo, me parece que el trabajo social está en un lugar privilegiado, ¿no? Para la teorización, porque está un poco lo que decía María, ¿no? La intervención y está en un lugar de articulación entre el Estado y la sociedad, ¿no? Me parece que es una de las profesiones que puede mirar a la sociedad del Estado y puede mirar al Estado desde la sociedad, ¿no? Porque está justo en la articulación. Entonces me parece que es digo, más allá de que esté en todos los momentos del ciclo de la política pública, digo, me parece que es la intervención, digamos, eso lo tiene en la cabeza, ¿no? Porque es el sesgo profesional. Entonces, eso me parece que está presente todo el tiempo, ¿no? Pero después también lo que pienso, digo, y para no cargar tanto de ser, digamos, de una cosa tan seria la teoría, a mí me parece que teoría, el vínculo entre trabajo social y teoría social, por lo menos en la facultad, tiene miles de poros de comunicación, ¿no? Porque cuando viene algún compañero o compañere que relata alguna experiencia de intervención, inmediatamente en la facultad todos estamos de alguna manera conceptualizándola, categorizándola, ¿no? Y son experiencias que son, y ese me parece que es otra cosa que debemos aprender, más allá de los teóricos, de los grandes teóricos que nosotros vemos, hay toda una producción de teoría en la cotidianeidad, ¿no? Más allá de la formulación, digo, que los autores que nosotros vemos van quedando sedimentos a través de las participaciones individuales de la gente, ¿no? Digo, yo he podido conceptualizar muchas cosas desde las cuestiones que me preocupaban a mí en términos de teoría política, Estado, políticas públicas, clientelismo, política social, lo aprendí de los trabajadores sociales, ¿no? Y de sus conceptualizaciones por ese lugar que tiene tan particular, digamos, en esa tensión y articulación entre Estado y sociedad. Así que a mí me parece que, digo, veo teorización permanentemente, aún en los espacios no formales para teorizar. Digo, cuando alguien relata su práctica profesional en los espacios que uno intercambia con trabajadores sociales, hay puesta en juego una teoría, intentos de conceptualización de nuevas realidades. Me parece que esto que decía María, bueno, algunos problemas se los enfrenta primero el trabajo social, ¿no? Y en este contexto de la pandemia ni que hablar, ¿no? De pensar en cómo el trabajador social podría, de alguna manera, registrar, conceptualizar todo lo que pasa con los cuidados en los sectores populares, porque creo que esa es otra de las grandes ventajas que tiene el trabajo social, la capilaridad, ¿no? No lo encontrás en un ámbito del Estado, sino en varios lugares, y ese me parece es un lugar muy rico para teorizar y creo que de hecho, me parece que probablemente, si uno midiera algunos indicadores de producción de ciencia que tienen sus dificultades, pero debe ser una de las disciplinas que más creció en el último tiempo, ¿no? En cantidad en términos relativos, digo, cantidad de investigadores, conformación de espacios de posgrado, producción teórica, producción, digamos, en términos de artículos, consolidación de revistas académicas, bueno, nada. Y me parece que lo que se recoge mucho es ese lugar de articulación entre Estado y sociedad. Nada más. ¿Puedo decir una cosita breve? Sí, por supuesto. No, que me quedé pensando que la posibilidad de la reflexión teórica habría que también vincularla, y me parece que es un tema que es un tema importante en la facultad, con la jerarquización de esa producción teórica y la posibilidad de que esa reflexión teórica, esa producción teórica,
influyas en el campo de las políticas sociales, influya en el campo de las prácticas de formación, y que a veces me parece que si no existen ámbitos, esto que decía, institucionales, no es que el compañero o la compañera que se encuentra trabajando en el programa alimentario, en el centro de la salud, no tenga un ejercicio de reflexión teórica. Es que si no se generan ámbitos institucionales, seguramente se quede él solo con su reflexión y no llegue a incidir. Y además, la reflexión individual, teórica que podemos hacer cada uno de nosotros en cada uno de los espacios, es bien limitada, porque es limitada a lo que puede uno, o en todo caso, con suerte, con su equipo, ¿sí? Que los equipos se logran organizar para dedicar los tiempos a eso. Y en eso me parece que la facultad tiene mucho para aportar y para vincular al campo de la intervención. Me gustaría quizás compartirles algunos comentarios que hay acá en el chat antes de hacerles mi devolución, que no me quiero quedar callada porque me mata la verborragia, ya lo saben, pero nada, retomo por ahí. Me quedo un poco con la sensación esta de conocerles hace mucho tiempo, por ahí no tanto a Ana, pero sí a María y a Claudio, y recuperar un poco lo que decía Julio de lo que se ha generado en el encuentro, y realmente es un placer volver a escucharles, volver a que nos ayuden a seguir pensando esto de creer que ya escuchamos todo, y la realidad es que nunca dejamos de escuchar todo, y me parece que es súper importante, y desde ahí vuelvo a agradecer en nombre de la cátedra que nos estén acompañando los tres en esta actividad. Les leo rápidamente 2 o 3 comentarios que tenemos en el chat, si les parece. Dice una compañera: a mí me gustó ver cómo quedó verbalizada esta relación constitutiva entre teoría social y trabajo social. María habló de la intervención como hipótesis. Claudio insistió en que las prácticas de formación no son ejercicios, sino una experiencia para pensar problemas sociales a partir de las mediaciones. Y Ana, al elevar la cuestión de la producción teórica al de problema institucional, es decir, el trabajo social como ciencia social. Otra compañera dice: justamente me quedé pensando en eso que menciona Julio sobre el trabajo social en el Estado, y a la vez mirando las necesidades que la sociedad necesita. Y es por esto que me quedé pensando cuando María hablaba de los funcionarios y técnicos y el trabajo social, qué lugar ocuparía, o bien se ocuparía ambos. Me gustaría por ahí, acá nos toca un poquito a todas, me parece, este lugar de cuál es el lugar institucional del trabajo social, por ahí por las experiencias que venimos transitando. Pero nada, quizás como hoy pensábamos con las compañeras que armamos justamente esta actividad, obviamente acompañadas por el equipo de cátedra, qué cosas no perdernos para el cierre, ¿no? Digamos, o con qué cosas quedarnos, y me parece súper saludable que hayamos podido armar este caminito en las 3 intervenciones que nos permiten como identificar cuestiones que son muy centrales, que de alguna manera son las que ordenaban, digamos, conceptualmente esta actividad, ¿no? Digamos, hoy Ana hablaba o contaba esta anécdota de cuando hablaba con una compañera, una amiga, otra colega, digamos, estos debates que han atravesado o configurado el proceso de construcción de la identidad profesional en cuál es la fuente del saber, ¿no? Si las intervenciones pragmáticas o las intervenciones teoricistas, y llegar a este acuerdo que hoy mencionábamos también como transversal en lo que es hoy la disciplina y hoy el lugar que ocupa la facultad, en relación a esta idea, no sé si certeza, pero digamos, de que no hay prácticas profesional que no se fundamenta en las herramientas y en las mediaciones conceptuales que provienen de la teoría social. Ana también planteaba a la teoría social como una herramienta. Digamos, cuando nosotras tenemos un primer acercamiento con las y los estudiantes que cursan la materia, decimos, bueno, la teoría es un recurso explicativo, es una herramienta para mirar, para comprender, para problematizar, para poder explicar, digamos. Y desde ahí Claudio hacía en su exposición un recorrido, digamos, y también recupera algo de lo que nosotras trabajamos en el marco de la materia o de la propuesta pedagógica. Cuando reconocemos lo fundante de la teoría social para las prácticas, decimos y entendemos
que por ahí justamente el desafío es poder desentrañar cuáles son las asociaciones que subyacen a las prácticas y cómo diferentes matrices teóricas o diferentes posicionamientos teóricos dan lugares a diferentes prácticas o a diferentes intervenciones. Y acá pensábamos hoy, y recuperando esto del espacio de las políticas públicas como un espacio de ejercicio profesional, de un espacio ocupacional de las trabajadoras y trabajadores sociales del Estado como un lugar de desarrollo profesional, cuáles son los lugares que ocupamos en el diseño y en la ejecución de las políticas públicas, digamos, y cómo entender que las decisiones que tomamos en políticas públicas y las decisiones que tomamos en nuestras intervenciones tienen un impacto directo en la vida material o en las condiciones de vida de las personas con las que nosotras trabajamos. Y desde ahí me parece que es fundamental, cuando pensamos en esto de la teoría social, Ana decía encontrarse desde un lugar irreverente, nosotras hoy hablábamos de poner en tensión, digamos, creo que cuando una reconoce el lugar esencial, central de la teoría social en la intervención, es necesario también poner en tensión y disputar sentidos con las teorías o las tradiciones tradiciones teóricas hegemónicas. Y justamente darle lugar a estas teorías sociales que han sido e intentan ser silenciadas. Chipi mencionaba el movimiento feminista, la experiencia del movimiento feminista, la teoría social latinoamericana, pensando en la especificidad, en la mirada que reconoce la especificidad, las historias y las trayectorias de nuestros territorios. Y desde ahí, las especificidades y las trayectorias y las identidades de las personas con las que nosotras y nosotros trabajamos en lo cotidiano. Creo que empezar a disputar esos sentidos y empezar a darle un poco de mayor lugar, porque ya le damos lugar y de hecho es una instancia, una unidad, sin ir más lejos, en la propuesta pedagógica de la cátedra, habilita discusiones conceptuales, habilita encontrarse con la teoría desde un lugar irreverente, trabajar sobre esta idea de que la teoría no se aplica, es algo que mencionamos todo el tiempo, construir nuevos encuadres teóricos y sobre todas las cosas que eso nos habilita a construir intervenciones que tengan un compromiso real con nuestros territorios, un posicionamiento crítico, una intervención objetiva, pero sobre todo reconocer qué el trabajo social puede aportar a la teoría social y cómo se construyen prácticas más autónomas, digamos. Eso es un poco lo que veníamos conversando con las compañeras de manera antes del encuentro. No sé si yo he podido transmitirlo de manera ordenada, están todas presentes como para que me puedan ayudar en este bondi. Pero nada, volver a agradecerles, volver a reconocer la importancia de seguir pensándonos, de revisar, de encontrar realmente la necesidad de revisarnos todo el tiempo, de cuestionarnos y de construir instancias que nos habiliten intervenciones fundadas, críticas, éticas y con un fuerte posicionamiento político. Así que gracias y gracias Julio por habilitarnos tanto la palabra como siempre, a Chipi y a toda la cátedra. Me voy a callar, lo juro. Nada, yo creo que ya es hora de ir cerrando. Muy grato, la verdad, muy cálido el encuentro, más allá de las cosas que dijimos, que son muy importantes, creo que también estuvo atravesado por esa calidez. Les agradezco enormemente y como les dije, muy enriquecedor. Las tres exposiciones brillantes, creo que tenemos muchísimo para trabajar. Nada, y también agradecerle a les estudiantes por el aguante, ¿no? Todavía quedan 2/3 partes, hemos logrado retener sobre el final y creo que fue gracias a las intervenciones de ustedes que enriquecieron mucho este tema que trabajamos en la cátedra. Muchísimas gracias. Reclamamos el vino que nos tendríamos que tomar después del panel para cuando